y que necesita más instrucción sobre este tema que en relación con cualquier otro. Por supuesto que somos nosotros. Sigamos leyendo. Necesitamos ser iluminados acerca del plan de salvación. No hay uno en 100 que entienda por sí mismo la verdad bíblica sobre este tema que es tan necesario para nuestro bienestar presente y eterno. Muy bien. Ahora, ¿por qué razón es que hay esta, como leímos, ignorancia y esta necesidad tan enorme? ¿Por qué razón? ¿Qué hay detrás? ¿Qué ha producido esa situación? Leamos. Una y otra vez me ha sido presentado el peligro de abrigar como pueblo ideas falsas sobre la justificación por la fe. Por años se me ha mostrado que Satanás trabajaría de una manera especial para confundir las mentes en este punto. Se me ha mostrado que muchos no han llegado a la fe por causa de ideas mezcladas y confusas acerca de la salvación. Ahora ustedes ven por qué un servidor colocó en el título plan de salvación o justificación por la fe, porque es una y la misma cosa. Hay otras expresiones sinónimas para eso. Cuando usted dice mensaje del tercer ángel, cuando decimos del pecado a la santidad o de muerte a vida, es lo mismo. En este caso estamos tomando justificación por la fe y salvación como términos o frases intercambiables. Muy bien, así es de que Satanás, no tenemos esto, notemos, trabajaría de manera especial para confundir en este punto. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué Satanás se ha preocupado de manera especial por este tema? Aquí tenemos en Hechos, el capítulo 26, el versículo 18, el testimonio que Pablo está dando al rey Agripa y le está contando lo que pasó camino a Damasco y cómo ese día ya recibió una misión especial. Y en estas palabras está lo que Pablo le está diciendo a Agripa. La voz que le habló le dijo, te he llamado para que abras sus ojos, hablando de los gentiles, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Tito 3:7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Qué va a pasar cuando haya todo un grupo que reciba por la fe perdón de pecados y herencia entre los santificados? Entonces, ¿qué va a pasar con Satanás? Bueno, le damos una declaración más. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Ese es nuestro tema de todos estos días. Si es de que no vamos a comentar sobre eso, sino el punto que nos interesa es, estamos rastreando, recuerden, por qué Satanás ha trabajado de manera especial con este tema. Porque este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento del Espíritu Santo. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama fuerte pregón bajo la lluvia tardía. ¿Y qué va a pasar cuando se cumpla Mateo 24:14? Que será predicado este evangelio del reino a todo el mundo. Entonces vendrá el fin. ¿Y qué le va a pasar a Satanás? Por eso, aunque él sabe que está sentenciado y que eso no tiene reversa, sin embargo, al igual que nosotros nos aferramos a la vida, Satanás quiere dilatar al máximo ese momento. Por eso, por años, ha trabajado de manera especial para torcer este mensaje. ¿Y cómo que lo ha logrado? Continuemos. Ya vimos
que esa es la razón por la cual Satanás ha trabajado de esa manera. Muy bien. Resulta que el mensaje auténtico, Dios tuvo a bien enviarlo en un proceso de 1844 a 1888. Y ese mensaje presentaba lo que nos dice San Mateo, si alguno, 14:26, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Presentaba al Salvador, la cruz. Ese fue el mensaje que se estructuró de 1844 a 1888. Pero en 1950 ocurrió algo que vimos en la sesión pasada. Ocurrió algo. Hubo unos cambios que podemos ilustrarlos con lo que Aarón hizo allá al pie del monte Sinaí, sobre el altar donde colocó al buey Apis, puso un letrero: mañana será fiesta para Jehová. Eso fue lo que ocurrió. Y entonces, eso de la fiesta a Jehová, de ese camino, dijeron que el camino que se estructuró de 1844 a 1888 era un camino para los perfeccionistas, de fanatismo y de disidencia. Eso fue lo que ocurrió. Y tristemente, la gran mayoría, y muchos sin saber, como vamos a ver, transitan por el camino que no fue el que el Señor estableció. Resulta que frente a esa disyuntiva, entonces nosotros, siendo que ambas corrientes reclaman ser el trigo, ambas corrientes reclaman ser el trigo, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que vimos en la sesión pasada. Paraos en los caminos, nos dice Jeremías 6 y también Isaías 30. Y una vez más, conjugando estos dos preciosos textos, ambos profetas nos dicen: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. Cuando eso ocurre, Isaías nos dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el buen camino, y andad por él. Y los dos dicen: andad por el buen camino. Y luego Isaías sigue diciendo: y no torzáis a la mano derecha ni a la mano izquierda. Y Jeremías complementa: y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso es lo que ocurre frente a una disyuntiva donde ambas corrientes reclaman tener la razón y tener la verdad. Muy bien. ¿Acaso hay controversia en el tema? Bueno, un servidor por muchos años no supo que había controversia en el tema. De esto fue apenas hasta 1980 que supimos eso. No sé cuántos de ustedes han visto en tantas publicaciones que salen. Me llamó la atención hace unos meses atrás un video que vi de una pareja que da 15 razones, dicen que tienen más, por las cuales abandonaron la iglesia adventista. Él, adventista de 20 años, ella, adventista de 18 años. La primera razón que dan, y ya la veremos en su momento, la primera razón que dan es porque la iglesia adventista, dicen ellos, enseña que Cristo vino con la naturaleza de Adán no caída, o sea, antes de la caída, prelapsal. Y la Biblia claramente, dicen ellos, y en ese punto tienen toda la razón, la Biblia dice claramente que Cristo vino con la naturaleza caída. ¿Por qué le refiero esto? Siendo que no es el tema exactamente ahorita, no es el punto, aunque sí está dentro del tema de la salvación y lo vamos a ver después de que tratemos el punto del pecado. Pero, ¿qué me llamó la atención? Me llamó la atención
que en 20 años no se dieron cuenta que había una controversia. Y lo único que escucharon fue la posición equivocada. Me llamó eso la atención. Entonces, es un hecho de que hay una controversia y ya la vamos a ver. Y hermanos, pues tenemos que entender esto porque para solucionar un problema, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Entender el problema y saber cuáles fueron las raíces. Muy bien. Tendremos en los minutos siguientes dos testimonios, uno dentro del campamento y otro fuera del campamento. Vamos a empezar con el testimonio de este caballero que se llama Godfrey Paxton, un ministro anglicano, un erudito, quien escribió el libro que ustedes ven, ese, El zarandeo del adventismo. Eso fue para 1980. Y abro comillas porque voy a leer lo que dice el prólogo. El zarandeo del adventismo nos provee de una interesantísima visión interna del movimiento adventista. El autor no se lanza a polémicas baratas ni se enreda en asuntos secundarios. No nos equivocamos al decir que es el más penetrante y documentado estudio crítico que jamás se haya hecho de las esencias de la verdadera mentalidad adventista. El libro nos informa sobre la dura batalla que se libra dentro del movimiento adventista acerca del famoso principio bíblico proclamado por los reformadores de la justificación por la fe. Esta agitación interna explica el uso del término zarandeo en el título del libro y a lo largo del contenido, expresión familiar y usada por los propios adventistas. Notemos bien, y sé que este detalle es un poco, quizá en algún caso pueda parecer pesado, pero es muy importante entender esto. La primera sesión de ese libro comienza con el análisis de los adventistas del séptimo día y su afirmación que son los herederos especiales de la Reforma. La segunda sesión examina la manera en que el evangelio fue manejado por el adventismo antes de 1950. Sin embargo, puesto que el foco principal de este libro es el periodo moderno, el periodo de 1844 a 1950 no es tratado exhaustivamente. La tercera sesión, que cubre el periodo de 1950 hasta la actualidad, es la parte principal del libro. Sigue diciendo, el título, El zarandeo del adventismo, será altamente significativo para los adventistas del séptimo día, porque ellos pensarán en el zarandeo escatológico, por el cual entienden que la iglesia debe pasar antes que finalmente cumpla. ¿Sí? ¿Están escuchando? Escucho una interrupción. ¿Están escuchando, sí, hermano Juan? Sí, sí, perfectamente. Sí, estamos escuchando. Muy bien. Seguimos. Seguimos. Ahora, estamos leyendo el prólogo del libro. Nótese lo que dice. El adventismo contemporáneo, o esto ya lo dice Paxton, el adventismo contemporáneo, especialmente en los años 70, se encuentra en conflicto en lo que toca la naturaleza de Pablo y los reformadores. Ya han sido presentados dos elementos que contrastan con la articulación adventista del Evangelio. Nótese. Y fíjese cómo lo llama él. Un elemento, o sea, un camino, una enseñanza, es el protestante, y el otro, dice él, es el católico romano. Pero en el periodo moderno, estos dos han surgido como dos teologías distintas y completamente desarrolladas. Muy bien. La articulación protestante, la verdadera, dice él, se levanta sobre la base de los logros cristológicos y soteriológicos. ¿Qué es eso? Cristológico, todo lo que tenga que ver con Cristo. Soteriológico, todo lo que tenga que ver con la salvación. Entonces, el autor nos dice que hubo unos avances extraordinarios en las décadas del 50 y del 60. Y que el otro concepto, ese que imperó hasta 1950, al cual él llama católico romano, entonces, ese concepto, para poder sobrevivir, debe barrer 20 años de desarrollo teológico.
por cuanto contempla los énfasis cristológico y soteriológico de las décadas del 50 y 60 como hostiles a su existencia. Claro que sí son hostiles. Bueno, vamos a graficar esto para que quede más claro, que quede bien claro. Disculpen. Ay, caramba. Disculpen un segundito, algo pasó acá. Ok. Ya, un segundito. Creo que ya. ¿Ya? ¿Estamos? Sí, pastor, lo vemos, perfecto. pastor. Muy bien. Muy bien. Disculpen que fue que se fue aquí esto y se adelantó. No Muy te bien. preocupes. Íbamos acá. Íbamos acá. Bueno. Muy bien. Ya ahorita vamos a graficar. O sea, esto que acabamos de ver es el testimonio de una tesis doctoral, porque ese libro es una tesis doctoral. Y ustedes saben, en una tesis doctoral no se colocan por ahí comentarios de cocina y por ahí de la calle. Eso tiene que ser bien sustentado. Pues aquí este autor sustenta claramente que a partir de 1950 hubo un progresismo en la comprensión adventista de la cristología y de la salvación. Muy bien. Ahora, el otro testimonio es el interno, nuestro, entre nuestro pueblo. Aquí tenemos una figura. Él es el doctor Mervyn Maxwell, que dice así: he enseñado una clase acerca del desarrollo de la teología adventista por más de 20 años, lo que ha exigido una investigación constante. También he vivido en el seminario con mis antenas alertas por el mismo espacio de tiempo y he servido de ministro desde 1946. Puedo decir sin temor a equivocarme que en los años 50 la teología adventista sufrió un cambio. Este cambio claro y definitivo ha sido perpetuado. Sí, verdaderamente hay una nueva teología. El doctor Mervyn Maxwell, un hombre honesto, intelectual, erudito. Su erudición avanza a la par con su talante cristiano. Y él dice: yo que estuve 20 años en el Departamento de Historia de la Universidad de Andrews, certifico que en la década de los 50 hubo un cambio de teología. Muy bien. Grafiquemos ahora el asunto para que quede más claro. Paxton nos dijo que se habían desarrollado dos teologías distintas y completamente desarrolladas. Ya vamos a ver lo que es así. Claro que es así. Por supuesto que así es. La teología que Paxton llama el segmento católico romano, que fue lo que se estableció desde 1844 a 1888, o sea, las verdades que tenemos, la verdad presente total del pueblo adventista, y que fue monolítica, que no se discutió hasta 1950. Pero en 1950 apareció un gran avance, dice Paxton. La ideología protestante, y a partir de ahí ha venido desarrollándose y cada vez creciendo más. Esa es exactamente la situación. Muy bien. Bueno, hermanos, con ese preámbulo histórico que no da lugar a ninguna duda razonable de lo que ha pasado, entonces entremos ahora a estudiar el tema y empecemos por una definición sencilla de lo que es justificación. En la palabra de Dios se usan dos términos. En el Antiguo Testamento el hebreo sadak, en el Nuevo Testamento el término dikaio, que significa absolver, justamente hacer justicia, justo purificar, mostrar o considerar como justo o inocente. En el diccionario de la Real Academia, justificar es rectificar o hacer algo justo, probar la inocencia de alguien
en que se le imputa o se presume de lo que se le imputa o se presume de él. Abundaremos en esto porque nos interesa un punto hoy en los minutos que nos faltan. ¿Cuál es la imputación que se nos hace? Bueno, todos sabemos, el pecado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hay que ser justificados de ese problema que se llama pecado. Ahora, en lo que respecta a ese nombrecito de pecado, las dos teologías están de acuerdo con el nombre del problema, se llama pecado. Ahora el asunto es el concepto que hay sobre esa palabrita, pecado. Siempre que queremos resolver un problema, hay que entender el problema. En mis años de primaria, primero, segundo primaria, nos colocaban, y en ese tiempo que todavía era pizarra, nos colocaban un problema. En la finca de don Pepe, su esposa tiene 20 gallinas. Cada gallina coloca un huevo diario. ¿Cuántos huevos recogerá don Pepe en una semana? Entonces, ese tratamiento del problema, se nos pedía hacer una línea por el centro y aquí colocar análisis y aquí operación o solución. Y uno tenía que en el análisis decir, puesto que en la finca de don Pepe hay 20 gallinas y cada una coloca un huevo diario. Entonces, para saber cuántos huevos va a tener en una semana, tengo que hacer una multiplicación. Si no hacíamos el análisis, no nos valía la operación. Porque hay que entender exactamente cuál es el problema, sino cómo se va a solucionar. Así es de que entramos entonces al problema del pecado, porque ahí, déjenme decirles, hermanos, y la mayoría de ustedes sabe, quizá todos, que a partir de ese concepto es que se desarrollan las dos teologías. Hay toda una cadena a partir de eso. Eso es la raíz que da origen al resto. Imposible entender correctamente la naturaleza humana de Cristo si no se entiende primero el pecado. Esto es lo primero que hay que entender. Entonces, ¿qué es pecado? Para el concepto católico romano, según nuestro amigo Paxton, que ya vimos, ese es el concepto correcto que se estructuró de 1844 a 1888. El pecado es una decisión. Pero para el concepto protestante, el progresista, el pecado es un estado. Ahí está la diferencia. En otros detalles coinciden, pero en este punto focal difieren. Un segmento dice que es una decisión, el otro dice es un estado. Muy bien. Aquí tenemos el problema que lo ejemplifica o lo pinta muy bien la sierva del Señor en esta declaración. La gran tiniebla moral domina y solo el poder de la verdad es capaz de alejar la sombra de la mente. Estamos combatiendo los errores más gigantescos y los prejuicios más fuertes. Sin la especial ayuda de Dios, nuestros esfuerzos no serán capaces ni de convertir las almas, ni de elevar nuestras propias naturalezas morales. La pericia humana y las mejores capacidades, naturales o adquiridas, son incapaces de estimular el alma para que discierna la enormidad del pecado y erradicarlo del corazón. Entonces, ¿estamos combatiendo qué? Los errores más gigantescos. Claro, porque eso depende de la salvación. ¿Qué hay más gigantesco que eso? Muy bien. Vamos a ver con la ayuda del Señor a partir de este momento, a empezar a pedirle al cielo sabiduría para entender el problema del pecado. Respecto a esa palabrita, la inspiración nos dice,
Es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. Por eso es que se llama en la Biblia misterio de iniquidad. Seguimos leyendo. Por el pecado, el hombre ha sido separado de Dios. Su alma está paralizada por las maquinaciones de Satanás, el autor del pecado. Por sí mismo es incapaz de comprender el pecado, incapaz de apreciar la naturaleza divina y apropiarse de ella. Sin embargo, bueno, ¿qué queda claro hasta aquí? El pecado es algo misterioso e inexplicable, ¿verdad? Y somos incapaces de comprenderlo por nosotros mismos, porque es un misterio. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Cerramos aquí la sesión y nos vamos, porque es inexplicable. Un momento, sigamos leyendo. Sin embargo, se puede comprender suficientemente lo que atañe al origen y la disposición final del pecado. Oh, sí, claro. Hay un límite que tenemos como humanos de una cosa que es un misterio. Pero el Señor espera que lleguemos hasta esa línea que Él nos ha revelado, porque de esa comprensión correcta depende nuestro bienestar actual y el destino eterno. Muy bien. ¿Qué es pecado? Primera de Juan 3:4. Si abriéramos los micrófonos, no los vamos a abrir, por supuesto. Y les pidiera, yo creo que todos repetirían de memoria este versículo. ¿Qué dice? Cualquiera que hace pecado, traspasa o infringe o quebranta también la ley, porque el pecado es infracción o transgresión de la ley. La hermana Juárez, a esa definición, nos dice lo siguiente. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. ¿Qué leímos? La única definición de pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Ahora, ustedes leyeron y leen en la versión Reina Valera, en 1 de Juan 3:4, la primera parte, algo que, bueno, vamos a dejar planteado, donde dice, el que comete pecado también infringe la ley. Ya veremos eso. Pero detengámonos aquí. La única definición de pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Ahora, esa transgresión de la ley, nos dice la sierva del Señor, sencillamente es la manifestación exterior de un principio en pugna. Cuando yo robo, esa es el acto de robar, de tomar lo que no es mío, es la manifestación externa de un principio. Si le quito la vida a otro, o soy homicida gritando a mi semejante, mi familia, porque eso es ser homicida. El Señor lo dijo en el Sermón del Monte. Entonces, esa es la manifestación exterior de un principio en pugna. Esto es lo que es el pecado. Un principio en pugna. Ojalá tengamos eso claro, entre otras cosas. Un principio en pugna con la gran ley de amor, que es el fundamento del gobierno divino. Muy bien. Ahora, leímos que hay una única definición. Pero tenemos otros textos que parecen ser otras definiciones. No, no son otras definiciones. Es la ampliación del pecado. Es esa cobertura que tiene. Por ejemplo, el texto que leímos de 1 de Juan 3:4
generalmente lo asociamos con la comisión, o sea, con los actos ya de mal. Pero el espectro del pecado nos dice que ahí no para el asunto, sino que también hay omisión. Santiago 4:17 dice, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. No para ahí el asunto. Porque Romanos 14:23 nos dice, todo lo que no es de fe es pecado, o sea, el motivo. Y hasta ahí la definición correcta del pecado. El segmento progresista le colocó otra cosa y le colocó estado. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima sesión. Muy bien. Y quiero destacar en este momento, hermanos, dentro de estos asuntos de la comisión, que es lo que más cuidamos, la omisión nos interesa poco y el motivo quizá menos. Pero la mayor cantidad de pecados se cometen en el punto del motivo. La inspiración nos dice que es el motivo lo que da carácter a nuestros actos, marcándolos con ignominia o con alto valor moral. La religión de Cristo es la sinceridad misma. El celo por la gloria de Dios es el motivo implantado por el Espíritu Santo y únicamente la obra eficaz del Espíritu puede implantar este motivo. Únicamente el poder de Dios puede desterrar el egoísmo y la hipocresía. Este cambio es la señal de su obra. Muy bien. Bueno, hermanos, vamos terminando porque inmediatamente, cuando un servidor termine con oración, vamos a tener la sesión de preguntas, de comentarios, de aportes, que nuestro hermano Juan Oviedo la va a dirigir. Pero quiero, para terminar, plantear lo siguiente, y les animo para que lo hagan un tema de reflexión este fin de semana, y esto será resuelto Dios mediante el próximo lunes. Aquí tenemos un naranjo muy cargado, ¿verdad? Bien. Entonces, preguntamos, ¿el naranjo da naranjas porque es naranjo o se convirtió en naranjo cuando produjo las naranjas? ¿Cómo es el asunto? Bueno, creo que es muy evidente, por supuesto, todos lo sabemos, ¿cierto? Ahora, primera de Juan 3:4, y ya lo referí, nos dice, todo el que comete pecado infringe también la ley. Bueno, según este pedacito y ese también, entonces, según este pasaje, nosotros pecamos, en esta ilustración damos naranjas, porque somos naranjos, porque somos pecadores. Siguiendo la filosofía del naranjo, de la naturaleza, que es cierta en toda la creación, ¿pecamos porque somos pecadores o nos convertimos en pecadores cuando pecamos? Muy bien. El lunes, con la ayuda del Señor, seguiremos en ese estudio. Y hermanos, esta plataforma, como ha sido anunciado, tiene características de estudio. Necesitamos estudiar. Entonces será más tipo clase que sermón. Y siempre al final tendremos unos minutos y si tenemos que alargar un poquito el tiempo de que se ha dicho de 1 hora, pues vamos a estudiarlo para que pueda haber buena participación, preguntas, inquietudes y aportes. Tengan la bondad de acompañarnos. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, muchas gracias por tus misericordias, por tus bondades y porque podemos congregarnos en torno a tu palabra. Oh Señor, ya vimos que necesitamos la ayuda de tu Espíritu para poder comprender adecuadamente lo que atañe a nuestra salvación. Te agradecemos por esa promesa y sabemos que se cumple en toda alma que te busca con hambre y sed de justicia y con corazón unido. Que se cumpla en todos los que estamos aquí conectados. Lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.